Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Manual Liberal. Yo estoy muy contenta porque de nuevo retornamos este programa interactivo donde nosotros ponemos nuestros puntos liberales y por supuesto donde siempre cada programa tenemos invitados súper especiales. Y en esta ocasión no se pasa esa invitación especial que hoy tenemos a José Ernesto, él es coordinador de formación de 20 Venezuela en Mente Joven y por supuesto a mi querido amigo Jan que me acompaña en cada podcast. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy para este nuevo episodio que vamos a hacer como una nueva pauta en el programa? Bueno, yo estoy muy contento y agradecido por esta invitación. Tengo rato viendo este contenido y me parece bastante cool. Bueno, y estoy nervioso un poco. Espero estar a la altura de este programa. Bueno, yo Jan, ¿cómo contento estás? de, bien, feliz de un episodio más y que podamos hablar de ese tema que es bastante interesante. De Sí, verdad que miren, sí. yo tengo que decirlo, el manual siempre se escucha en Anchor y es importante que todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo sepan que en Venezuela próximamente se viene un escenario de las primarias que básicamente es entre los ciudadanos venezolanos escoger el líder de la oposición para que pueda ir a esas elecciones presidenciales del 2024. Y hoy vamos a discutir a esos líderes que tienen intenciones de ser candidatos en esas primarias. Entonces, antes de comenzar y hablar de esos líderes que vamos a discutir el día de hoy, yo quiero que Jan pueda hablarnos un poco, bueno, de qué opinas acerca de este escenario de las primarias y qué crees tú que nos pueden apostar esos líderes al país. Bueno, primero, feliz de que las primarias sean autogestionadas. Me parece la decisión correcta, que también era como lo más obvio, ¿no? Porque se preveía que el gobierno no iba a permitir que eligieran a su propio verdugo, por así decirlo. Sí, Entonces, y bueno, esperando el debate de los que van a participar, a ver cómo se chocan esas ideas y cómo las transmiten, porque creo que ese es el tema más importante de los candidatos que hay ahorita. ¿Cómo transmiten sus ideas? ¿Cómo dan a conocer lo que quieren y lo que ellos plantean para sus hipotéticos gobiernos? Entonces, Sí, eso creo que es un tema interesante. y Jan, disculpa que te interrumpa, también es el hecho de cómo recuperan la confianza en los venezolanos, que lo hemos hecho todo y de verdad es bastante difícil esa tarea. O sea, si lo queremos hacer desde la honestidad, esto es una gran responsabilidad. Entonces creo que ese es el mayor reto, porque pueden pintar los programas de gobierno los más lindos posible, pero tienen un desafío que es recuperar la confianza de los ciudadanos. Tal cual. sí. En este escenario tan efervesciente, porque yo le llamo eso efervesciente porque hay como muchas ganas de que se dé el escenario electoral en el país, en las primarias. Hay muchos líderes que se han puesto muy creativos, ¿sí? Hay unos que han terminado cambiando su dinámica, otros han adaptado otras dinámicas, pero de eso vamos a hablar del día de hoy. Y el primer candidato que vamos a hablar, que posiblemente sea candidato, es Enrique Capriles Radosky. A ver, José Ernesto, cuéntame un poco qué opinas o qué crees tú que pueda pasar con este candidato, sus propuestas, qué puede contribuir al país. Mira, la propuesta de Capriles no se modificó mucho a la que hizo en el 2012, en el 2013. Realmente es más de lo mismo. Es válido recordar incluso cuando en el 2012 mencionaba que el socialismo en la región no era malo, que a él le gustaría tener un socialismo como el de Lula da Silva, y tú lo puedes ver en las propuestas que ha hecho de gobierno, donde básicamente él aspira a hacer lo mismo que hicieron los políticos anteriores y lo que hizo el chavismo, lo que intentó hacer Maduro, que era vivir de seguir teniendo un Estado grande que iba de la renta petrolera. Pero hay un problema, no tenemos la industria petrolera que heredó Chávez, que tenía muchos ingresos, pero sin embargo el resultado de que PDVSA esté donde esté no es simplemente que contribuye la pésima administración del régimen chavista, sino que es lo que pasa cuando el Estado es empresario. Eso es lo que pasa, que las empresas les quiebran.
Entonces, pretender apalancar el desarrollo o la recuperación económica de un país que está en crisis humanitaria, eh, mira, es irrisorio, o sea, es algo que no tiene pie ni cabeza porque las cuentas no dan, ¿sabes? Pretender que seguir en ese metodología o en ese diseño donde sigue estando el Estado todopoderoso, que tiene según ellos tienen una cantidad de ingresos brutales, donde ellos le van a dar a bienestar, brindar bienes y servicios a la población y no cambiar el modelo. Creo que con Capriles no hay un cambio de modelo, sino o sea, la falsa, yo le digo la falsa ilusión que ellos quieren vender de que ellos van a hacer lo mismo, pero lo van a hacer bien. Yo creo que los venezolanos entendieron que ahí no está la solución porque es lo que han hecho durante estos 20 años y bueno, ahí están los resultados. ¿Ya? ¿Estás por allí? Sí, 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 no, de acuerdo. Otra cosa que he visto de Capriles es que, bueno, en su spot electoral ha apelado mucho a la nostalgia, a los tiempos en los cuales él era el máximo líder La de la sensación del bloque. política. Sí, entonces, eh, pero cuando habla se queda un poco corto porque básicamente su campaña se trata de eso, ¿no? De prometer cosas que están difíciles de que se cumplan, como el tema del salario mínimo, de que al día siguiente lo iba a poner, o sea, lo iba a subir de casi una manera exorbitante a lo que está. No, Que disculpa que te interrumpa ahí, pero es que siento que hay que atajarlo, porque la pregunta él va a subir el sueldo mínimo de los empleados públicos. ¿Él lo va a hacer con qué dinero? Porque o sea, él insiste en que va a hacerlo con el dinero de PDVSA porque él quiere perpetuar esa idea que es errónea es que la gotica de petróleo, que tenemos el país más rico del mundo, y o sea, el petróleo es un bien muy valioso para los estados y puede ser fundamental para su desarrollo, pero el petróleo, mientras está bajo la tierra y no se ha procesado, sobre todo el nuestro, que es muy denso, no sirve de nada. Entonces, ok, digamos que tú sacas dinero de donde no hay, reactivas la industria petrolera y tienes esa exorbitante cantidad de dinero que necesitas para hacer ese aumento. Ok, haces eso con los empleados públicos, que la cantidad de empleados públicos de este país es absurda. ¿Qué pasa con los empresarios, los pequeños empresarios, los comerciantes? Es decir, ¿qué pasa con el abasto de la esquina que está por la casa de Oriana? O sea, ese señor tiene que pagarle, no sé en cuánto fue la propuesta del aumento de sueldo, la mayoría hablan de unos 400 creo 500 que eran dólares. 400 si no Entonces, me equivoco. o sea, imagínate lo que implica, lo que tiene que ganar, lo que tiene que producir un pequeño empresario para pagar dos empleados en $400, $800 al mes, con la hiperinflación que nosotros tenemos, con la ausencia de producción que nosotros tenemos, y también qué pasa con el macroempresario, porque entonces imagínate una nómina de una empresa gigante donde tú de repente lo mínimo sean $400. ¿Cuánto tienes que producir? Que ya de por sí te cuesta producir. O sea, hay una ignorancia al parecer hay una ignorancia de conocimiento económico porque incluso hace poco se dice Libertad publicó unos balances en cuanto a los impuestos eh, y el gasto público o sea, cada vez hay menos comercio formal, es decir, cada vez hay menos empresas que pagan impuestos, que es con lo que generalmente los gobiernos se mantienen, que es con los impuestos de los que producen. Entonces, cada vez hay menos negocios formales, pero cada vez hay más impuestos. Entonces, ahí es donde tú te preguntas, ¿de dónde, o sea, de dónde? ¿De dónde barro si no ha llovido? O sea, es lo que no entiendo. Para los que nos escuchan alrededor del mundo, Gabriel, ya él siempre ha tenido intenciones de ser presidente. O sea, él siempre se ha lanzado a elecciones presidenciales y bueno, él es el líder escogido por Primera Justicia. Ahora, ya que estuvimos conversando un poco de Capriles y para que pueda darnos chance de poder seguir hablando de otros líderes, vamos a pasar a César Pérez Viva, ¿ok? A pesar de que hay muchas personas de que he visto que ciertas personas apoyan su propuesta. Yo creo que es algo nuevo, ¿verdad? Para él. ¿Qué opinas tú, José Ernesto?
Mira, él no es la primera vez que aspira a ser presidente, creo que fue en el 2006, junto a Julio Borges, Manuel Rosales y el Conde, Ok. Benjamín Caucedo. Iban a ser precandidatos a una primaria que iba a organizar Súmate. Al final, Julio Borges y César Pérez le dieron el apoyo a Rosales y el Conde se retiró. En esa oportunidad, mira, si te digo que sé cuál era la propuesta de César Pérez Vivas, te mentiría. Y si te digo que ahorita tengo clara cuál es la propuesta de César Pérez, también te miento. Siento que también hay, no es mentira, en Venezuela hay un cerco comunicacional. Los candidatos de oposición no es que tienen gran cobertura a nivel nacional en la señal abierta de radio y televisión. Entonces, probablemente sea difícil acceder a saber qué es lo que ellos proponen. Sin embargo, yo lo que puedo especular, porque yo estudio Derecho en la UCB y uno de mis profesores trabaja con él, y bueno, yo entiendo que él fue de COPEI, su ideología es social cristiana, si no me equivoco, o cristiano-demócrata. Discúlpenme allí Social cristiano. esa imprecisión, pero sus políticas deberían ser de corte ordoliberal, como la socialdemocracia alemana. No debe ser nada muy alejado de allí, pero tiende siempre a ir más hacia el estatismo y la asistencia social que a creer que el individuo puede desarrollarse de mayor forma, ¿sabes? Son visiones bastante proteccionistas, pero es una especulación porque realmente no he visto y creo que no ha sido público como sus ideas de gobierno. Bueno, yo, él fue el gobernador del Táchira. Ujú. eh, pues yo viví allá cuando él era gobernador. Y fue buen Eh, gobernador. no sé. Sí, lo que pasa es que Este, creo que Táchira siempre fue como una resistencia a, bueno, no, es como que, bueno, para no tenerlo rojo, tengo exacto, al exacto. conocido. Eh, obviamente en las gobernaciones con el gobierno, alcaldías, pues siempre entra la cosa de que no, pero es que no me dejaban trabajar, no me daban recursos, no podía hacer esto y aquello. O sea, todas Ojo, esas cuestiones. y eso no es falso, es real, pero es Exacto, precisamente cuando tú intentas ser un demócrata en un sistema que es criminal. Y sí pasa. O exacto. sea, hay muchos que se llevaron ese estrellón porque siendo gobiernos locales o regionales, se enfrentaban con todo el aparato del Estado y teniendo estados y entidades municipales que no producen sus propios ingresos o donde los ciudadanos no generan riqueza, es decir, tienen coartadas sus libertades económicas, entonces no hay como ¿sabes? Hay muchos problemas y no hay cómo resolverlo. Eso a mí me lleva a hacerme la pregunta también de cómo es que esa es la realidad de todos los que son opositores y llegan a estos puestos de poder donde les quitan el poder precisamente, pero hay otras facciones políticas que sí toman por municipios y al parecer allí sí fluye la plata. Es bastante interesante. Sí, bueno, para dar un comentario muy breve acerca de César Pérez Vivas, he seguido como su campaña en TikTok. En el tema de redes sociales, pues ha hecho un buen trabajo, pues se tiene que aceptar. Y sí, sus políticas son un poco más parecidas como sí, a la socialdemocracia europea, ni tan liberal, ni tan de izquierda, o sea, creo que más acercado a lo liberal. Pero sí lo considero un candidato sensato, y que ha sabido transmitir su mensaje. Y bueno, obviamente tiene su apoyo y sus cosas, pero bueno, creo que le falta maquinaria y espalda para, Sí, para su y en cometido. todo esto de los candidatos, yo creo que todos se han reinventado con TikTok, porque todos les encanta. Hay unos personajes que son más creativos que otros y tratan de personificar su mensaje, pero hay otros que sí llevan más la línea comunicacional, que ellos están, o sea, que va alineada con su propuesta. Miren, otro Sí, que tenemos que hablar, porque es que él le encanta siempre que se acerca un escenario presidencial, de elecciones, él aparece, él está en ciertos puntos, pero él siempre
aparecen unas elecciones y no sé, adivinen de quién estoy hablando. Vamos a ver, si adivinan. Eh, si a mí me matan y yo me muero. Ah, sí. Ajá, mira, el popular conde del Guácharo. A ver, No, no, bueno, yo Oh, estaba hablando de otro, de Manuel. el filósofo del Zulia yo estaba mencionando, bueno, pero es pero que ese es otro personaje. sí, pero sí, el conde, bueno, el conde, el conde básicamente, ojo, no te voy a decir que sus propuestas lucen insensatas, son propuestas hasta cierto punto aterrizadas, pareciera que tuviese una comprensión de lo que funciona económicamente y tiene incluso, hay una parte de su propuesta, sobre todo la que es el tema de educación, esta educación dual, la educación para el trabajo, muy similar a lo que hacen los alemanes con el ordoliberalismo, pero hay una cosa que es que o sea, todo luce muy bonito, pero hay algo que no cuadra allí y es la comprensión del, del conflicto. O sea, él pareciera que no entiende o lo ignora o lo pretende dejar a un lado y es la dimensión del conflicto porque él parece es todo amor y paz, lo vamos a lograr. Y mira, cuando tú defiendes la libertad, la vida y la propiedad y realmente tú quieres un país de empresarios, donde la gente pueda surgir, el individuo se pueda desarrollar, tú tienes que entender que tú como Estado tienes que lograr una institucionalidad fuerte y que el escenario en Venezuela es bastante complejo, porque esto no es un mal gobierno, no es como que, ay, bueno, es que aquí tenemos un gobierno de izquierda y, ¿sabes? Él es chocante, no me gusta mucho, quiero un gobierno más chévere. No, o sea, aquí hay 300 presos políticos, civiles y militares, bueno, más de 300. Eh, Aquí, quien está en la cabeza del sistema está acusado en la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos. La misma ONU ha verificado y ha manifestado que en Venezuela se violan los derechos humanos. Entonces, ¿sabes? Parece que él está como en otra órbita y a mí eso me resulta sospechoso. Eh, Sin embargo, como tú le dices, él aparece de vez en cuando, de cuando en vez, y la pregunta es cómo él va a lograr que esas ideas se realicen. Sí, correcto. Eh, un tema de Benjamín. Bueno, bueno, hace rato vi que decían como que ya no se iba a escribir. Creo que es como dice el dicho, ¿no? Empezó con brío y terminó con escalofrío, porque empezó casi que liderando junto con María Corina las encuestas. No, eh, estuvo al frente durante como 2 meses. Ajá, estuvo al frente, Primeros meses del año pero, estuvo al frente. pero yo creo que le pegó el tema de la preparación, porque cuando lo empezaron a entrevistar, empezó a flaquear en ciertos aspectos. Y, Pero, y, y hay un tema que yo siempre he dicho, de que claro, él tenía como esa buena reputación, o tiene esa buena reputación, digamos, en el grueso de la población que lo conoce, porque dicen, ok, es un tipo que es empresario, está preparado, tiene una visión clara, en teoría, ¿no? Pero le falta el toque político, ¿no? Para ser presidente, usted puede ser empresario, usted puede ser doctor, usted puede ser lo que sea, pero tiene que ser político. Eh, Es así. sí, mira, entonces, sinceramente, él empatiza con mucha gente precisamente por el bañito de pueblo, es decir, por decir, porque es la historia de éxito, ¿sabes? Es el Mm, ciudadano que llegó, que estaba en una situación precaria, ¿sabes? Es como, ¿sabes? El sueño de superación. Pero lo que tú mencionaste es bastante curioso porque él arranca con ese empuje, pero luego cuando a ti te entrevistan, y repito, la situación de Venezuela es bastante compleja, es un escenario que no es nada típico, aquí sufrimos una guerra no convencional, aquí es un régimen que viola derechos humanos, y cuando tú no tienes la firmeza y el criterio político para reconocer a lo que te estás enfrentando, la sociedad venezolana te va a rechazar, porque la sociedad venezolana ha sufrido persecución, asesinato, tortura,
el éxodo de más de 8 millones de venezolanos o sea, y tú no esperas de que alguien que liderice todo este proceso, que tiene que ser un proceso de cambio, de transformación, sin, dentro del marco de la justicia, porque hay personas que cuando nos escuchan hablar de esto asumen que nosotros venimos una vendetta, pero no es así. Es bastante decepcionante. Con respecto a la campaña del Conde, él ha sabido usar muy bien sus redes sociales y venderse solo, sobre todo en formatos juveniles. O sea, creo que una de las cosas que más lo impulsó fue su participación en Escuela de Nada. Sí, Eh, total. Ujú. pero, mira, yo no tengo pruebas, pero cero dudas que hay influencers y gente y laboratorios y gente que apareció en redes sociales que aparecieron de la nada y tienen un alcance tremendo. A mí me parece que lo más triste de todo es que no vendan su propuesta. Es que se dedican es a hablar mal, en este caso es de María Corina, y porque casi no hablan de mal de ningún otro candidato. O sea, hay cuentas exclusivamente para hablar mal de María Corina y cuestionar. Y, ¿sabes? Y al final tiras como que no, el mío es el Conde o Benjamín, no sé bien, a veces se le cruzan los cables a las personas. Y tú te metes en los comentarios y es un montón de bots, porque es cuentas que si con 0015, 40, 8K y todo es... Entonces es curioso que cuando tú ves un video que está expresamente dedicado a atacar a otro candidato, tú te metes en los comentarios o sea, no entiendo cómo esa cantidad de personas manifiestan su apoyo para un candidato cuando el video es solamente para hablar mal de otro candidato. Entonces eso es una guerra bastante sucia a mi modo de ver y siento que es precisamente tratar de tumbar el que está subiendo a la par que tú, que pareciera que tú te vas en la misma línea de ideas liberales y de rescate de la empresarialidad. Entonces, es complicado, o sea, yo no termino de comprar esa historia de que me paré hoy y decidí ser presidente. Sí, no, Sí, bueno, para complementar rapidito, eh, yo creo que ya su candidatura está muerta o está a punto, porque tiene 15 días sin publicar en redes sociales algo acerca de tu campaña. Y bueno, Claro. yo que vivo hasta acá en esta... Ah, y somos hasta stalker, claro, teníamos que explicarle a la gente cómo van esos exacto. candidatos. Y yo que vivo acá en Estados Unidos, en estos días vi un flyer que decía Erconde en Houston. Y yo digo, o sea, como una persona que va a ser presidente va a hacer O o sea, sea, haciendo show. un show, ajá, exacto. Entonces son cosas que a mí me dicen, ok, ¿será que se va a retirar o simplemente va a dejar pasar el momento o qué va a hacer? Pero yo creo que su momento lo desaprovechó de una gran manera, lo desaprovechó totalmente. No, y todo genera muchas dudas y yo creo que es lamentable que si se retira, a lo mejor no lo haga en los mejores términos y termina haciendo mucho daño a este proceso ciudadano que se viene de construir fuerzas, recuperar la esperanza y demostrar de que pues los venezolanos no nos dimos vencidos, porque esto va más allá de una candidatura y de una elección, una venidera elección presidencial. Aquí se trata de construir fuerza y volver a aglutinarnos como fuerza opositora y ciudadana que se niega a vivir dentro de este sistema. Entonces, bueno, esperemos el mejor de los escenarios y si realmente busca las soluciones para Venezuela, que actúe de la forma más correcta y la más honorable. Exacto. Es así. Ahora ya nos quedan tres candidatos más y por supuesto vamos a hablar de Manuel Rosales. Manuel Rosales ya en varias oportunidades ha decidido que va a elecciones presidenciales. Sin embargo, yo, en opinión muy personal, en esta vez yo no lo veo tan decidido. O sea, no lo veo más contundente que otras veces, sino que lo veo más perfil bajo, más esperando que se acerque como el momento para ver si sí o si no está como flaqueando venezolanamente. ¿Qué opinan ustedes? Mira, yo creo que sí, porque es que incluso plan de gobierno no he visto, porque es curioso, todos están hablando de plan de gobierno como que si esto fuese un paseo por el campo. Y es como que yo llego mañana y bueno, mañana yo voy a aplicar esto. Y ojo, no está mal porque al final tú también compras una propuesta de lo que viene después. Pero yo siento que muchos están ignorando el escenario en el que están.
Y Manuel Rosales ni siquiera se toma la molestia de decir, bueno, mi plan es este. O los planes de Manuel Rosales, no sé, siento que es como un frito entre Copé y AD y un refrito allí. Entonces, ¿sabes? Te meto como tu asistencia social, pero según yo también estoy abierto a las empresas, pero igual tú sigues apostando a un Estado grande que se preocupa por el ciudadano, porque es un padre protector. Pero ahorita Manuel Rosales tiene, o sea, realmente yo ni siquiera lo he visto a él haciendo campaña, he visto a sus dirigentes nacionales que están como, mira, este es mi candidato y tal. Pero bueno, por ahí hay bastantes rumores. Manuel Rosales, no sé si él o Pérez Vivas, no sé cuál de los dos es mayor, tiene más edad, pero sí lo veo muy ausente. Por allí las malas lenguas hablan de un consenso entre factores de lo que era el G4 y ahora es el G3. Entonces habrá que ver quién se escribe primero, si se escribe primero Capriles, se escribe primero Rosales, si no se escriben los dos. A ver qué pasa. Sí, Sí, hay un tema con la candidatura de Rosales, porque se dice que lo que es Primero Justicia, UNT, que es el partido de Rosales, y Fuerza Vecinal, querían hacer un consenso de un candidato. Eh, entonces ya ahí uno dice, ¿qué es lo que quieren? ¿Implosionar las primarias o hacerle el favor al chavismo? Porque de verdad, si se habló tanto de ir a las primarias, de elegir y no sé qué, y ya ellos van a sacar su cosa aparte, entonces me parece turbio, me parece bastante turbio por parte de Manuel Rosales y de los demás candidatos. Claro, porque sí, además eran fervientes defensores de que el CNE llevara el proceso de primarias, lo que pues lógicamente trae una cantidad de problemas que no entiendo cómo gente que necesitan que se lo expliquen, pero además que no es necesario, no está contemplado en la ley y es totalmente absurdo abogar por ese tipo de cosas, entonces parece que como no funcionó eso, entonces ahora están viendo si se unen o no, incluso ya Fuerza Vecinal que realmente nunca estuvo como que tan metida en el hecho de voy a llevar un candidato a primarias. Ya anunciaron, creo que fue hoy, que no iban a ir a un proceso de primarias. Aún no han dicho si van a apoyar a algún candidato o no, ni si se van a lanzar después solos. sí, y para complementar este tema y cerrarlo, desde mi punto de vista, yo siento que Manuel Rosales siempre se ha quedado como en el Zulia. Y cuando tú tienes intenciones de ser candidato presidencial, oye, yo siento que tienes que poder vincularte con otros estados del país. Y para mí, él siempre ha sido como un candidato, pero del Zulia. O sea, y tú preguntas en otros estados del país, por lo menos Falcón, bueno, Cabo u otros estados, y no tiene tanta como aprobación. Y ese es mi Sí, punto de vista personal. Ahora Claro, vamos a hablar ya, déjame, antes redoblando. de que menciones al otro, un detallito allí. Lo que pasa también, Oriana, es que el Zulia es que es el corredor electoral más grande, y Miranda es el segundo más grande. Entonces, cuando, claro, tienen agarrado por la chiva algunos de estos dos estados, se sienten con la confianza de ir a esos procesos nacionales y también subestiman que necesiten el apoyo del resto de los estados, y eso también es como too much. Sí, sí, eso debe ser lo que ellos piensan. Miren, para ya ir culminando, hay dos candidatos que nos faltan. Uno es uno que se ha reinventado y para mí, y muchas personas lo comentan, ¿no? Que con una deco joven. Y yo, oye, y aparte que tiene una propuesta bastante, para mí es ocurrente, elocuente, no sé, me parece un poco fuera de lo convencional de lo que se ha venido planteando de los adecos y es Prosperi. ¿Qué opinan ustedes de Prosperi? Pero me ilumines cuál es la propuesta de Prosperi. Bueno, pero es que él ha hablado muy, muy, muy poco. Es más, yo creo que él ni siquiera ha Bueno, hablado. es que él presentó un plan país, si no me equivoco. Él hizo una presentación de un plan país, pero no me quedó, no, o sea, no me quedó Yo creo nada. que va alineada a eso que promueven los adecos. ¿Ya? ¿Tú has Precio escuchado? justo, precio no, justo. bueno, la línea quizás la línea política que uno puede esperar de alguien como Prosperi, Adeco, y con la sombra de Ramos Ayubo allí presente, Adeco de familia. es, es una socialdemocracia pura y dura, pues.
esa forma de gobierno convencional de la política mundial, porque vivimos en un mundo occidentalmente socialdemócrata. Eh, Nada del otro mundo, pues, por así decirlo. Sí, a mí me Un estado presente, ciertas cosas dependiendo del contexto. Sabemos que los adecos han sido muy pragmáticos, ¿no? En su manera de gobernar. Entonces, Claro, creo que se puede mi esperar temor, mi algo. temor ellos no están cerrados a la participación del capital privado, pero lo que pasa es que a ellos les gusta elegir a quién le dan esos beneficios de darle las concesiones al capital privado de manera bastante opaca. Eh, pero bueno, realmente ellos también juegan, apelan a la nostalgia. Ellos están, o sea, creo que Capriles se fijó de ellos en eso, porque incluso una de sus lemas de Acción Democrática es volveremos a vivir mejor. Y entonces, ¿sabes? Ellos tratan de recordar las gestiones que tuvo en su momento Acción Democrática y tratar de, sobre todo, ellos tienen mucha fuerza en el interior del país y es como que juegan a mover esa fibra de, mira, el mismo rentismo que nos funcionó en el pasado nos va a funcionar ahora. Lo que pasa es que lo dicen más bonito. Sí, sí, bueno, sí, y su línea discursiva creo que está siendo, por los momentos, no digamos que desacertada, pero sí veo como la Sí, intención de querer conectar. Me gustó mucho, o lo recibí con, digamos, de buena manera, que haya querido o que haya planteado la idea de que los candidatos fueran juntos y demostraran como esa unidad, ¿no? Y justamente sí, hace rato se desmarcó totalmente de lo del tema de Primero Justicia y Manuel Rosales al decir que él se iba a inscribir. Entonces, creo que en ese tema, en el tema de la unidad y en lo de mostrar esa imagen, al menos lo está haciendo y eso es importante. sí, él está tratando, o sea, él se ha mostrado como un candidato adeco, simple y sencillo. Él representa a los adecos en el país Ujú. y eso ha sido evidente. Pero además ha tratado de modernizar, porque tú sabes que los adecos tienen tendencia de que, bueno, por la historia, no sé qué más, que, bueno, él ha tratado Sí, de claro, la música llanera, el Instagram, la cosa, la familia, es jocoso. Y bueno, así ha tratado de estar en algunos sitios donde los adecos no podían ser como bien recibidos. exacto. Ahora voy a hablar de la última candidata, mujer, por cierto. A ver, no sé si se han dado cuenta, habíamos hablado de puros hombres, ahora hablamos de una mujer, María Corina Machado. A ver, ¿qué opinan ustedes de María Corina Machado? yo tengo la opinión un poquito sesgada. ¿Qué cosa? Pero mira, María ha hablado de que nosotros tenemos que dar un cambio y construir lo que nosotros llamamos la República Liberal Democrática, y es volver a ser una república, volver a ser un país con instituciones y un Estado al servicio del ciudadano. Nuestra propuesta se llama Venezuela Tierra de Gracia, y sé que es un poco como Flower, pero refleja ese espíritu esperanzador de lo que nosotros queremos lograr un reconocimiento de los potenciales que tenemos como nación. Y como nación hablo en su conjunto, pero sabemos que el pilar fundamental para el desarrollo de un país es un individuo. Por lo tanto, los tres elementos fundamentales para que esto se dé es el libre desarrollo del individuo, es decir, libertades individuales, libertades económicas, protección de la vida, la libertad, la propiedad, y ese marco donde pueda trabajar, actuar, y desarrollarse y generar riquezas. Lo otro es un Estado pequeño pero fuerte que está al servicio del ciudadano, es decir, sea ese árbitro, sea ese fiscal ahí que se encargue de que tener seguridad, justicia, ¿sabes? Los problemas que nos conllevan a todos. Y lo otro es una economía de libre mercado. Necesitamos dejar de vivir del Estado, dejar de tener esa mentalidad rentista y ponernos a generar riquezas. Y sobre todo, garantizarle la seguridad jurídica, la propiedad privada, disminuir impuestos, hacer Venezuela aún más atractiva a la inversión de capitales nacionales e internacionales, porque solamente así se va a generar empresas, riqueza y nuevos empleos, empleos que van a permitir a la población salir de la pobreza. Eh, y bueno, nosotros estamos trabajando
lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo, o sea, durante todos estos años, o sea, nosotros por un lado estamos luchando por salir del sistema, romper el sistema y para implementar nuestras ideas, pero nuestras ideas se han ido desarrollando con ayuda y participación de los gobiernos locales, o sea, de nuestros contactos regionales, locales, que han estado desarrollando los potenciales de sus espacios. Entonces, básicamente nosotros planteamos pasar de esa Venezuela rentista y socialista a una Venezuela descentralizada y pro libre mercado. Algo que es muy notable de María Corina Machado es la gran cantidad de seguidores o de personas que simpatizan con sus ideas. Jan, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué crees tú que por qué María Corina es el batacazo del momento en Venezuela, ¿no? Bueno, el tema de Vente, toda su estructura y lo que significa la figura de María Corina, ha tenido una mejora bastante notable, o quizás no una mejora, sino una muestra, ¿no? Del trabajo que se había venido haciendo, pero por un factor u otro no había querido ser reconocido en todo el país. Tienen un equipo que ha trabajado y han sabido transmitir sus mensajes, transmitir sus propuestas y llegarle al grueso de la población, que es lo que siempre injustificadamente se le ha, se le ha tildado a 20, ¿no? Que es un partido que nada más está con las élites, que su mensaje es para Twitter o para los cifrinos, que es totalmente alejado de la realidad. O sea, eh, Sí, te iba a decir, eh, porque la élite en este país, lamentablemente, en su mayoría tienen nexos con el gobernante de turno, o sea, exacto, o sea, no quieren libre mercado, créeme. O sea, es mucho exacto, más no, como... no es como que se le está, o sea, se está adorando, se está apoyando a Mark Zuckerberg, a Elon Musk y a Bill Gates, ¿no? O sea, y si se refieren a No, una élite, ¿no? y Porque no no es, hay no, tal cosa. y no es como que esa élite empresarial o esas fuerzas económicas, que bueno, en este país hay unos nuevos ricos, entonces que se han hecho ricos precisamente en este sistema. Y no es gente que está contenta con que María Corina esté de primera. O sea, créeme que es los que menos le simpatiza, porque este país está podrido en corrupción en todos sus niveles y nosotros representamos mire, y con una gran responsabilidad y es poner fin a todo eso. Sin embargo, creo que parte del éxito de María Corina, parte de que su constante trabajo durante todos estos años, que creo que ahora todo se alinea y la gente sí lo está viendo, porque no es como que ella no está haciendo algo totalmente diferente a lo que hacía antes, eh, es precisamente mantenerse firme en cuanto a valores y principios que nos unen como sociedad. Porque esa es otra. Nuestro mensaje, a pesar de nosotros querer buscar y promover una transformación del país, lo hacemos desde aferrados a lo más bonito y a lo más valioso que caracteriza al venezolano. Y el venezolano en su conjunto, no el venezolano del country club como lo quieren hacer ver, sino todos los venezolanos. Hay gente que dice, bueno, María ahorita está recorriendo el país porque está en campaña y señores, para los que trabajamos con María Corina recorre el país completo por lo menos 3 veces al año. Lo que pasa es que ahora realmente esto ha sido abrumador tanto para nosotros como para ella, la receptividad de la gente. Creo que María pudo conectar y devolver la esperanza a los venezolanos en estos momentos donde no confían en absolutamente nadie porque se sintieron estafados por mucha gente. Entonces creo que esto es sumamente poderoso y por eso siempre repito, la confianza que la gente nos está dando a nosotros nos conlleva una gran responsabilidad porque lo decimos, lo sostenemos y lo defendemos, en nuestra agenda no está traicionarlo y por eso nuestra consigna es llegar hasta el final. Es Sí. así. Y no, y tú sabes que estoy pensando que algo que está haciendo María Corina en estos momentos en la política del país es bastante emocional, porque
Si nosotros podemos ver toda esa gira que da a lo largo de Venezuela, vemos personas que con mensajes extraordinarios ha conectado mucho de nuevo con la confianza del venezolano. Y eso es algo que es admirable, bueno, porque las personas en ciertos momentos, como pasaba tantos fenómenos que eran indiscutibles en el país, de corrupción, de cosas que eran impensables, ella volvió a conectar mucho con el ciudadano, con lo que es el venezolano, y han vuelto como esos valores a la sociedad. Entonces es muy bonito porque para mí representa un sentimiento, una emoción que está representando María Corina de lo que ella es en su esencia al país. Ahora vamos a hablar de otra candidata, mujer también, Delsa Solorza. A ver, ¿qué opinan ustedes de Delsa? Ya. Bueno, yo digamos que he conocido, he seguido la trayectoria de esta desde hace mucho tiempo. Eh, es una mujer que siempre ha estado allí, ha tenido su visión clara y representa, creo que todos estos candidatos quieren representar como la misma idea de un gobierno alejado a lo que ya está, ¿no? Eh, Como que quieren salir de ese status quo y creo que Delsa, dentro de los demás candidatos que ya hay presentes, es una de las más coherentes o de las que más ha tenido una trayectoria, digamos, más transparente en su política, ¿no? Eh, en esos días se le criticó, ¿no? Por el tema de que ella decía que ella no participó en el gobierno interino, pero son cosas que siempre ha pasado, ¿no? Con los candidatos al gobierno. Siempre en sus entrevistas, en sus declaraciones dicen cosas que están fuera de lugar o que no son. Pero creo que es una candidata a tomar en cuenta. Eh, pero no me ha gustado un poco la campaña que han hecho su juventud o su equipo, no sé. Cada vez que entro en Twitter veo una persona de Encuentro Ciudadano criticando a María Corina o metiéndose con cualquier candidato. Entonces, creo que este tema sí está, no está bien. Claro, sin embargo, yo debo de reconocer de Delsa que ella personalmente no ha hecho ningún ataque a ningún candidato, pero sí, yo me he encontrado esos Sí, mensajes en Twitter. Eh, Creo que Delsa de un tiempo para acá fue la que en nivel de propuestas se alejó, o sea, parece ideológicamente, se alejó un poco más de lo que caracterizaba el G4, al que ella pertenecía, y luego que ella crea su propio partido político, ella habla de una propuesta de centro derecha. Ella a veces, o sea, ella no se define como liberal, ella dice que ella es de centro derecha. Sin embargo, yo conozco muchas personas que hablan y dicen que, bueno, que la ideología de su partido es liberal, pero ellos también tienen como cositas ordoliberales. Yo siento que eso responde al evidente fracaso del socialismo y evidentemente nadie se quiere retratar ni parecer a ellos, solo exacto. Caprile, él es el único que cree que que sí le va a funcionar. Pero casi todos los demás han tratado de alejarse lo más que pueden de ese modelo y Delsa también lo ha hecho, pero creo que no lo ha sabido vender de esa forma porque incluso su eslogan es juntos somos mejores. Entonces, ¿sabes? Ella trata de rescatar el tema de que necesitamos una unidad política para enfrentar al régimen y todo esto. Y bueno, esa también sería mi preocupación si luego de yo ser parte de un gobierno interino que no solamente no logró su objetivo, sino que no pudo permanecer lograr permanecer la oposición aglutinada. Entonces, pues probablemente eso también sea una culpa y una forma de solventarlo. Sin embargo, de las propuestas de Delsa, más allá del respeto a los derechos humanos y la seguridad jurídica y un sistema de justicia que funcione de manera correcta, que es natural que ella se enfoque mucho en eso porque es su trabajo y es como su lucha personal sobre los derechos humanos y, y el acceso a la justicia y el debido proceso.
no he visto otras cosas y creo que por eso se ha mantenido tan lejos de las encuestas, porque creo que le ha costado conectar de modo individual, porque Elsa siempre ha sido como una líder dentro de un equipo, ¿sabes? No es como, no ha llevado ella la batuta por primera vez, pero sin embargo, yo no dejo de reconocer el trabajo que Delsa ha hecho, porque, bueno, es difícil en este país abrirse paso en eso. Sin embargo, ella ha tenido algunas ventajas y algunas facilidades que por ejemplo, María Corina en su inicio no tuvo. Es así. Y concuerdo un poco en lo que dice José Ernesto, y es que ella ha sido líder en su equipo, incluso ella en ciertas oportunidades ha tomado liderazgo, bueno, cuando eran el G4, ella siempre estaba allí. Sin embargo, yo siento que le falta conectar un poco más con la gente, ¿sabes? Y tú tienes intenciones de ser candidato a presidente, tú tienes que conectar mucho con la gente. Y yo creo que eso es lo que, un poquito lo que ha faltado, concuerdo ustedes perfectamente de que ha mantenido, ha sido coherente, incluso la veo un poco alejada del G3. ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí. Digamos que realmente no es distanciada por completo, porque ella pertenece a la plataforma unitaria que se sigue reuniendo, pero en cuanto a discurso y a opiniones, sobre todo en el tema de las primarias, estuvo más cercana a Andrés Velázquez y a María Corina que al G4 al G3 como tal, porque ella sí estuvo en contra y se mantuvo en contra durante todo este tiempo de que las primarias fueran con la participación del CNE. Ella lo ratificó mucho por el tema de la seguridad del elector. Y bueno, una mujer que la persigue, el SEBIN siempre se le aparece, tiene lógica. Sí, bueno, Correcto. ya concluimos todo este capítulo y episodio de hablar un poco de los candidatos, de los futuros candidatos y de que en cualquier momento puedan ganar esas primarias en octubre. Y antes para finalizar, yo quiero que ustedes me den un punto de vista, recomendaciones, sugerencias que nos podamos quedar en Manual Liberal y que por supuesto a nivel nacional e internacional nos puedan escuchar de los sucesos que están pasando en Venezuela y sobre todo lo que va a ocurrir de aquí a algunos mesecitos. Eh, bueno, yo antes de finalizar, que quiero nombrar a dos candidatos que se nos olvidaron, pero bueno, nada más los voy a nombrar, ¿no? Que es Ok. obviamente Frei Superlano, que Ah, sí, estuvo cierto. por ahí, Totalmente. y, y la ascendente, o la reciente, perdón, postulación de Andrés Caleca, que también Y, dijo que se iba, Tamara Adrián y también. Tamara Adrián también. Adrián, Eh, sí, cierto, que bueno, yo creo que ya por el factor tiempo no los vamos a poder tocar, pero sí mencionarlos, y que sepan que no los olvidamos. Sí. Y una idea principal que quiero dejar es que, bueno, eh, todos sabemos cómo es Venezuela. Todos, aunque quizás no conozcamos personalmente a los políticos que van a las primarias, tenemos una idea de lo que son, ¿no? Y toda persona que se involucra en un proceso político, en estos días leí una frase que decía que en la política, cuando una persona está más lejos del poder, tiene las opiniones más radicales, pero cuando está más cerca, tiene las opiniones pues más pragmáticas o más realistas. Entonces, al fin y al cabo, aunque haya una diferencia quizás ideológica de forma o de fondo entre todos los candidatos en su marketing político, al fin y al cabo, cuando lleguen al poder, van a tener que seguir una senda, ¿no? Una senda que está imaginariamente establecida en la política. Eh, no espero de ninguno de ellos, incluso de Capriles, que sigan la línea comunista, socialista que existe, pero sí debemos esperar de todos, indiferentemente de quién sea, una línea más parecida a la socialdemocracia occidentales. Entonces, creo que es un tema importante, ¿no? No pensar que, por decir, el Conde sería radicalmente diferente a Delta, o que César Pérez Villa sería el día y la noche con Prosperi. No, creo que al final todos van a gobernar de una manera
un poco similar con desviaciones que pueden ser positivas o pueden ser muy negativas. Bueno, yo creo que como sociedad debemos apostar a las ideas que sí funcionan. Y yo sí apuesto por una ruptura del modelo tradicional que hemos estado llevando, que eso no implica una cruzada o un enfrentamiento entre los venezolanos. Yo creo que es hora de apostar hacia otro camino, pero comparto lo que tú dices, o sea, las cosas no se hacen de un momento a otro, las cosas se hacen de manera gradual. Eh, vamos a, Nosotros tenemos un estimado del país que tenemos, pero hay que ver realmente qué país vamos a heredar. Es decir, cuando una vez uno agarre el poder, uno ver qué tan grave es el daño y aplicar las medidas que se tengan que aplicar. Pero yo siento que no se debe justificar ni comprar la idea de que me ofreciste pan y terminaste dándome arepa, ¿sabes? Yo creo que hay que ser políticamente honestos y ahí está la capacidad de los políticos de poder cumplir sus promesas y de hacer viable eso. Evidentemente no lo pueden hacer solos, necesitan en el conjunto de toda la sociedad y todos los actores que sean aliados que adentro y afuera del país. Nosotros estamos convencidos de que es posible, de que hay una Venezuela decente que está dispuesta a trabajar y a hacer los cambios que son necesarios. Y con respecto a todo el tema de la primaria, para nosotros, desde 20 Venezuela, la primaria es un proceso para construir fuerza. Para construir fuerza, no solamente elegir un nuevo candidato, es elegir un nuevo liderazgo, una nueva dirección política y que esa dirección política goce de la legitimidad de los venezolanos y trabaje en función de los intereses de los venezolanos. Y los venezolanos estamos luchando desde hace muchísimos años y hemos dado sacrificios enormes por la libertad de este país y creo que menos que eso no debería estar en la agenda de ninguno de los candidatos. Mira, hay muchos rumores, el sistema es muy corrupto, uno sabe que en los sistemas totalitarios tú siempre tratas de infiltrar a tu adversario. Yo no quiero asumir que todas las manzanas están podridas, pero estos son momentos donde uno tiene que tener como ciudadano, o sea, porque yo como político tengo que tener los dos ojos pelados, pero tú como ciudadano tienes que tener tres, porque tú tienes que ver bien cuáles son las intenciones y hacia dónde van las acciones de los diferentes actores políticos. Pero yo creo que si la intención real de la mayoría o de todos los candidatos es una transición hacia la democracia, acabar con la impunidad, la corrupción y de verdad dar pasos para la recuperación económica que termina siendo desencadenando una recuperación en el ámbito social y llega al beneficio de cada ciudadano, desde el que está en el country club hasta el que está en el último caserío de Guanape. De verdad que yo creo que deberían estar a la altura política de sentarse y conversar y unir fuerzas. Pero la primaria es necesaria. El hecho de que nos podamos sentar o hablar o conversar en una especie de ambiente de fraternidad como el del video que hizo Prosperi de este live, como que si todos son amigos, o sea, es posible, es difícil, o sea, asumir que eso es porque, bueno, ellos están bravos y no quieren, es como ignorar todo lo que ha pasado y todas las decisiones que han tomado por separado los actores. Pero sin embargo, si las intenciones, repito, es el beneficio del país, podrían hacerlo. Pero la primaria en este momento es necesaria. Es necesaria precisamente para ver hacia dónde la sociedad cree que debe ir dirigida o debe estar el rumbo y el liderazgo de, de las fuerzas políticas opositoras. Y a mí me parece, desde un punto de vista personal, ¿no? Me parece una idea magnífica, porque es que de esa forma los venezolanos además que pueden decidir y elegir cuál es su favorito a la situación que se adapta en el país, es una forma de que, bueno, de que hay políticos que dicen, no, es que eso no unifica la intención, que no sé qué más, pero oye, si de verdad tú crees que tú puedes,
hazlo, lánzate y que entre todos se vea cuál es el liderazgo que define la oposición en Venezuela. Yo creo que esa es una forma que ha enmarcado además la confianza que necesitan los ciudadanos para volver a creer en los procesos democráticos dentro del país. Mira, yo estoy muy agradecida con ustedes. Yo creo que hoy hablamos de todo un poco y quiero darle las gracias a José Ernesto por acompañarnos el día de hoy. Y por supuesto a Jan Sánchez. Esto fue un nuevo episodio de Manuel Liberal y ya estamos concluyendo. Y por supuesto dejarle a todos los ciudadanos venezolanos y a los del mundo que vamos a seguir hablando de las primarias porque es un evento importante dentro del país y que de verdad Habla- valoramos muchísimo. Hablando de primarias, los que están escuchándonos fuera del país y están inscritos en el registro electoral, es decir, estuvieron inscritos en su momento en Venezuela, deben registrarse en la plataforma de la Comisión Nacional de Primarias. Tienen hasta el 7 de julio para hacerlo. Es súper importante que ustedes participen porque su voz es importante. De una u otra forma, las razones que los llevaron a salir del país responden a los problemas políticos que aquí tenemos y así no sea eso, yo estoy seguro que queremos que nuestros familiares que continúan aquí puedan vivir, tener calidad de vida, ustedes los puedan visitar, ellos puedan visitar, y yo creo que es súper importante su participación. Si no estás inscrito en el registro electoral, igual inscríbete en la plataforma MON, que es Venezolanos Organizados en el Mundo con María Corina. Háganlo también los que están inscritos, de manera de nosotros poderles brindar la asesoría para que sepan en qué ciudades votan, los podamos asesorar en el tema del registro. Es una actualización bastante sencilla, pero creo que hay algunas personas que se la ha vuelto engorrosa, pero de verdad los necesitamos. Es así. Totalmente. De todas formas, vamos a dejar el link abajo en YouTube para que la gente pueda ver cómo inscribirse en todo este proceso. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos pronto y qué bueno que existan estos espacios para poder debatir con buenas ideas y perspectivas de cada uno. Hasta luego. Chao, Jan. Hasta Chao, José luego. Gracias. Ernesto. Chao.